¿Qué sabemos sobre las enfermedades infecciosas? Y te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado una palabra que se llama sepsis? Pues si este tema te interesa y la sepsis te debería interesar porque es un tema muy crítico de la salud, hoy vamos a hablar con el doctor Andrés Enaro, que es infectólogo en la Universidad de Colorado en Denver, en el Anschutz Medical Campus. El doctor Henao está súper especializado en enfermedades infecciosas y hoy nos va a explicar qué son. Doctor Henao, bienvenido a Martes Saludable. Mariana, muchas gracias por tenerme hoy con ustedes. Es un placer, la verdad, estar aquí. Bueno, doctor, le quiero empezar siempre por lo más básico, que es lo más importante. ¿Qué es una enfermedad infecciosa? Bueno, excelente pregunta. Las enfermedades infecciosas son enfermedades causadas por microorganismos, organismos que atacan el cuerpo humano, invaden algunos tejidos, a veces de manera localizada y a veces de manera sistémica, es decir, invaden todo el cuerpo. Son enfermedades que son transmisibles, es decir, que pueden pasar de persona a persona, o lo que llaman también comunicables por la misma persona. Okay. Es una gran cantidad, una vasta cantidad de diferentes tipos de enfermedades infecciosas que afectan la salud humana. ¿Nos puede dar una listita de 5 enfermedades infecciosas más comunes, por ejemplo? Sí, bueno, voy a hablar de las enfermedades más comunes. Por ejemplo, algo que todos hemos experimentado alguna vez, un resfriado común, es causado por un virus respiratorio. La influenza también es otro virus respiratorio común. ¿Y siempre las infecciosas están causadas por un virus o hay veces que son por una bacteria? Excelente pregunta. Tenemos como 4 grandes tipos de microorganismos que causan infecciones. Los virus son unos de los más comunes, pero también tenemos infecciones causadas por bacterias, por hongos y por parásitos. Estos son los 4 grupos más grandes de microorganismos que pueden causar infecciones en los humanos. Me dice hongos y microparásitos, y entonces, como mi cultura me daba hasta los virus y las bacterias, pienso, ¿y los hongos no son bacterias? ¿Qué son los hongos? Los hongos son microorganismos completamente diferentes, tienen su propio reino, es decir, que basado en biología molecular y en estudio de evolución, hacen parte de un completamente grupo aparte, ¿no? Algunas características de los hongos pueden ser similares a las bacterias, incluso en las etapas iniciales de la microbiología había hongos que se caracterizaron inicialmente como bacterias, pero luego cuando ya hubo más estudios de DNA se vio que era un grupo completamente diferente. Doctor, al comenzar esta entrevista yo mencionaba una palabra que es la sepsis. ¿Nos puede contar de qué se trata la sepsis? Sí, la sepsis, en los términos más simples, es una infección que es muy severa. Es decir, que ha invadido el cuerpo o ha producido un daño en el cuerpo lo suficiente como para causar una reacción de todo el cuerpo. Es una condición que pone en peligro la vida porque son pacientes que... Esto o sea, ¿cómo llega? ¿Es por una enfermedad infecciosa mal atendida, por ejemplo, porque no se trató, por no sé, por una internación? Porque también me parece que en los hospitales es como que hay bastante peligro o riesgo de contaminación por bacterias, ¿no? Entonces, ¿cómo llega un ser humano a desarrollar una sepsis? Excelente pregunta. Bueno, la sepsis es uno de los causas de muerte desafortunadamente más comunes en los hospitales de todo el mundo. ¿Cómo llega el paciente a tener sepsis? Hay diferentes razones, ¿no? Puede ser por lo que tú indicas, Mariana, de que hay una infección que inicialmente fue leve, pero se descuidó y progresó lo suficiente como para causar esta infección severa. También puede haber pacientes que sean más vulnerables, ¿no? Tengan un sistema inmune un poco más débil, por diferentes razones, quizá tengan cáncer y hayan tenido quimioterapia, o quizá estén tomando medicinas que suprimen el sistema inmune.
o son personas en extremos de la edad, o muy jóvenes, recién nacidos, por ejemplo, bebés, o personas en su avanzada edad, ancianos, donde el sistema inmune puede llegar a ser débil. Son circunstancias en las cuales permiten que una bacteria quizá se reproduzca más y se invada más los tejidos. Por ejemplo, cuando una persona tiene una herida, ¿no? Vamos a decir, no sé, se cayó, se lastimó, se cortó con un cuchillo, los típicos accidentes en casa, ¿no? Que son bastante frecuentes. Si esa herida la desatienden, por ejemplo, ¿se puede llegar a producir una sepsis o no? Sí, claro. Las enfermedades o las infecciones de tejidos blandos o de la piel son relativamente muy frecuentes. Eso le llamamos nosotros celulitis. Es cuando una infección, por lo general una bacteria, invade esos tejidos de la piel. Y por lo general vamos a ver una coloración roja de la piel, vamos a ver hinchazón, dolor. Y a veces la puerta de entrada a una infección de la piel puede ser una cortada inicial, una raspadura que no se limpió bien, no se atendió bien. Si esa infección progresa lo suficiente, puede llegar a causar infección severa y sepsis. También previo a esta entrevista hablábamos de una neumonía severa, ¿no? Entonces, cuéntanos qué es una neumonía severa, o sea, desde qué punto de vista es infeccioso y cómo se tratan estas cosas. Sí, la neumonía es otra de las infecciones bastante comunes que vemos en nuestros pacientes, sobre todo en los adultos mayores. Es una complicación muy frecuente y también, desafortunadamente, una causa por la cual los pacientes se hospitalizan e incluso mueren. Neumonía es simplemente una infección a nivel pulmonar de las vías respiratorias inferiores, causada por lo general por una bacteria, pero no únicamente por bacterias. También hay hongos, virus y parásitos también que pueden causar infección pulmonar, pero más comúnmente es relacionado a bacterias. Los factores que dijimos antes que hacen que una neumonía, que por lo general empieza con un foco a nivel de pulmonar, a veces afecta gran cantidad de un pulmón y a veces ambos lados de los pulmones. Obviamente, entre más tejido pulmonar se afecte, más severidad. Por lo general lo que vemos es pacientes que se presentan con fiebre muy alta. Cuando hay cantidad de compromiso pulmonar, los pacientes van a tener dificultad para respirar, van a tener tos, que es lo que nos ayuda a nosotros a determinar qué tan severa es la neumonía. Además de eso, puede alterar el intercambio de oxígeno. Entonces la persona va a tener problemas de oxigenación y puede tener oxigenación baja en su sistema porque los pulmones no pueden hacer un intercambio de oxígeno lo suficientemente adecuado, algo que llamamos hipoxia o bajo nivel de oxígeno. Y finalmente la radiografía es lo que nos permite establecer el diagnóstico y mirar qué tan severo es. Entonces hacemos unos factores clínicos dependiendo de la edad del paciente, qué tan profunda la neumonía es y qué tanto está afectando al paciente para determinar si requiere hospitalización o quizá tenga los criterios para determinar que tenga sepsis, lo cual obviamente requiere... En el caso de una sepsis, ¿qué es lo que se hace? O sea, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, el tratamiento, especialmente en una sepsis relacionada a neumonía, primero vamos a tratar de mantener esa oxigenación a niveles normales, entonces vamos a suplementar al paciente con oxígeno. Si la neumonía es severa, desafortunadamente en algunas circunstancias requerimos que el paciente sea intubado. Se le pone un tubo endotraqueal, se le conecta una máquina para ayudarlo a respirar. Se administran antibióticos lo más pronto posible y se hace manejo muchos pacientes presentan bajas de la tensión arterial que requieren fluidos, reemplazo de fluidos intravenosos y a veces medicamentos que le llamamos presores que controlan esa presión alta. Doctor, hablábamos al principio de lo que son las enfermedades infecciosas y a medida que lo voy escuchando voy pensando la cantidad de enfermedades infecciosas que puede llegar a haber. O sea, me parece que es casi como ilimitado el número, ¿no? O sea,
usted hablaba de enfermedades de la piel y me puse a pensar, por ejemplo, la rosácea tiene algo que ver con una enfermedad infecciosa o bacteriana o de un hongo, por ejemplo, ¿no? Digo, es una que se me ocurrió, pero hay tantas enfermedades de la piel. Sí, no, Mariana, es absolutamente a veces complicado, complejo, la cantidad de enfermedades infecciosas. Incluso yo vengo practicando esto por más de 10 años y aún así tengo que estar leyendo y actualizándome, porque a veces surgen nuevas enfermedades o enfermedades que creíamos que estaban en el pasado vuelven y resurgen. Eso, una persona que tiene digamos que está muy roja en toda la piel. Justo el otro día me estaba contando una mamá de su hijo, ¿no? Un hijo de, no sé, 14 o 15 años, y me enseñó las fotos del hijo, y lleva tiempo con rojeces en la piel por todas partes. Y le han dado diferentes tratamientos, pero es como que no dan mucho con lo que tiene, ¿no? En esos casos, ¿cómo se investiga, por ejemplo, si es la causa de un virus o de una bacteria? O sea, ¿se hace una biopsia? ¿Qué se hace? Sí, Mariana, sí, es increíble que además de las enfermedades que producen las infecciones, a veces se relacionan, las enfermedades infecciosas pueden relacionarse con enfermedades que no son infecciosas. Por ejemplo, una enfermedad infecciosa puede llevar a desarrollar cáncer. Incluso en el mundo desarrollado, muchas de las principales causas de cáncer están relacionadas con infecciones. Hace poco, por ejemplo, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central como la esclerosis múltiple, hubo un estudio que implicó mucho el virus del Epstein-Barr en el inicio de esa enfermedad. Traduzcámosla a algo que nosotros podamos entender. Sí, lo que pasa es que a veces las infecciones permanecen ocultas en los tejidos, cambian o la transcripción de los materiales nucleicos de las células producen inflamación permanente en unos tejidos, que eso con el tiempo puede llevar a desarrollar cáncer, por ejemplo, o alteran los mecanismos de respuesta inmune que generan este tipo de enfermedades autoinmunes degenerativas. Claro, pero entonces, por ejemplo, en el caso que le contaba, ¿no? O sea, de un niño, pues una persona adulta también que tiene así como rojeces en la piel y que los médicos es como que le dan un tratamiento, el otro tratamiento y me parece que incluso le dieron antibióticos, me parece. O sea, ¿qué es lo que uno le tiene que decir a esos padres que hagan con ese niño? O sea, ¿qué tipo de estudio hay que hacerle? Sí, no, es excelente pregunta. La verdad que la forma en que detectamos enfermedades infecciosas tenemos varias herramientas, ¿no? Una es cultivo. Entonces podemos tener una muestra de piel, una muestra de sangre o de orina o de una secreción respiratoria. Y la mandamos al laboratorio de microbiología y ellos cultivan esa muestra a ver si crece la bacteria, que la podemos identificar y le podemos dar un nombre y un apellido. También hay pruebas en sangre que tratan de detectar material de la bacteria o del virus, ya sea una proteína, un antígeno, que es como una proteína asociada al microorganismo. Se puede hacer pruebas de detecciones de esa forma, o del material nucleico, del DNA o el RNA del microorganismo, también puede haber un tipo de detección de esa forma. Y la otra es tratar de detectar la respuesta del hospedero o del paciente a través de la detección de anticuerpos. Cuando el cuerpo ha estado en exposición o en contacto con una enfermedad infecciosa en particular, hay una respuesta inmune de la persona y produce unas inmunoglobulinas que podemos también detectar. A través de un análisis de sangre también. Exactamente. O sea que no es tan complicado de definir o de diagnosticar qué tipo de enfermedad infecciosa una persona puede tener, ¿o sí? Depende. Depende. A veces es fácil, incluso no se necesita unas pruebas especiales, sino con una radiografía, quizá en caso de una neumonía, o a veces con personas con síntomas respiratorios muy comunes, o cuando
está la infección de la piel, simplemente con la inspección el médico puede determinar que hay una infección. Pero hay unas enfermedades donde se vuelve bastante desafiante hacer el diagnóstico. Bueno, le quiero decirle a nuestro público hispano que el NIH es el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, quien se encarga un poco de todos estos procesos de investigación importantes que suceden en los Estados Unidos, ¿verdad? Correcto. Bueno, doctor, pues le agradezco muchísimo. ¿Alguna recomendación? Vamos a pensar en esto. ¿Alguna recomendación sobre cuando tienes estos síntomas hay que ir a un doctor con respecto a enfermedades infecciosas, o son tantas que uno no podría decir? Bueno, sí, la recomendación como médico obviamente es cualquier afectación de la piel o cualquier enfermedad respiratoria que quizá tenga síntomas prominentes, especialmente si el paciente tiene problemas de salud. Es importante que se haga chequear del médico. Tener un médico regular o médico familiar que esté al día con los chequeos y la vacunación. Como vemos, muchas de las enfermedades infecciosas son prevenibles a través de la vacunación. Entonces, estar al día en los esquemas de vacunación es importante para prevenir muchas de estas enfermedades infecciosas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por educarnos, como siempre digo. No hay nada más poderoso que la educación, así que muchas gracias por compartir la educación que usted tiene con nosotros. Y como ya saben, ustedes pueden suscribirse a nuestro canal, estar atentos a Martes Saludable y dejarnos cualquier pregunta para el doctor Henao o también para cualquiera de nuestros doctores, para que nosotros se las hagamos llegar o los invitemos otra vez a una entrevista con nosotros en Martes Saludable. Doctor, muchas gracias, un placer y lo esperamos por aquí nuevamente en cualquier momento que usted quiera, siempre será invitado. Muchísimas gracias, Mariana, ha sido un placer y un gusto. Cuando lo disponga estaré de nuevo acá. Muchas gracias.